la bienvenida al refugio de Morfeo. Ajusta el volumen de tu dispositivo a un nivel placentero para la escucha. Relájate y prepárate para adentrarte en el mundo de los sueños. Allá vamos. Hoy, Guerra y Paz, de Lev Tolstoy. Érase una vez en la vasta y fría tierra de Rusia, donde los inviernos eran largos y los corazones ardientes, una época de esplendor y peligro, de bailes lujosos y de batallas sangrientas. Entre los salones iluminados por candelabros y los campos de batalla cubiertos de nieve, se entrelazaban las vidas de tres almas destinadas a cambiar con el tiempo. El noble y valeroso príncipe Andrei Bolkonsky, el bondadoso e idealista Pierre Bezúkhov y la apasionada y radiante Natasha Rostova. Bajo el resplandor de Moscú y San Petersburgo, la nobleza jugaba su juego de apariencias, mientras en la sombra el eco de la guerra se hacía cada vez más fuerte. Francia, con su emperador Napoleón al frente, avanzaba con ambiciones desmesuradas, y así la historia de amor, guerra y redención comenzó. Los años dorados de la juventud. En los grandes salones, las damas susurraban secretos y los caballeros discutían sobre política y guerras como si fueran simples pasatiempos. Entre ellos, Natasha, apenas una joven llena de vida, soñaba con el amor sin comprender aún su verdadero significado. Sus días transcurrían entre la música, los bailes y los paseos por los jardines nevados. Pierre Bezúkhov, en cambio, no encajaba del todo en aquel mundo. Hijo ilegítimo de un conde, se encontraba de repente heredero de una gran fortuna, pero aunque la riqueza le rodeaba, su alma se sentía vacía. Era suficiente vivir para los placeres, para el vino y las conversaciones ociosas. Su corazón le pedía algo más, una razón de ser que aún no encontraba. Y por último, el príncipe Andrei Bolkonsky, un hombre de noble linaje pero de espíritu inquieto, cansado de la superficialidad de la aristocracia. Buscaba la gloria en el campo de batalla. Soñaba con la guerra, no como un horror, sino como un sendero hacia la inmortalidad, donde su nombre quedaría grabado en la historia. Pero los sueños de la juventud rara vez resisten la prueba del tiempo. El despertar de la guerra. Cuando Rusia y Francia chocaron en la batalla de Austerlitz, la ambición de Andrei encontró su primer desafío. Partió con valentía, convencido de que regresaría con honores. Pero la guerra no era lo que había imaginado. En el fragor de la lucha, entre los cañonazos y los gritos de los moribundos, descubrió que la gloria era solo una ilusión. Cayó herido en el campo de batalla y mientras yacía en la nieve sintió algo que jamás había sentido antes: la insignificancia de todo lo que hasta entonces había deseado. Sobre él, el cielo se extendía infinito y sereno, ajeno a la violencia de los hombres.
En ese momento comprendió que la vida era mucho más que orgullo y ambición. Pierre, mientras tanto, se debatía entre el lujo de la nobleza y la necesidad de encontrar un propósito mayor. Buscó respuestas en la masonería, en la religión, en la filantropía, pero ninguna le llenaba por completo. Se casó con la bella pero frívola Helen, un matrimonio sin amor que solo le trajo desdicha. Y con cada fracaso, con cada error, su corazón se llenaba más de dudas. Natasha, por otro lado, seguía descubriendo el amor, o lo que ella creía que era amor. Conoció a Andrei y sus almas se encontraron en una danza de promesas y sueños. Pero cuando él partió nuevamente, ella, joven e impaciente, cayó en la trampa de Anatol, un hombre encantador pero cruel. Engañada y traicionada, Natasha vio como su inocencia se rompía en pedazos. El fuego y la nieve. El conflicto no tardó en llegar a Moscú. Napoleón y su ejército avanzaron implacables y la gran ciudad, antes llena de luz y música, se sumió en el caos. En un último acto de desafío, los rusos incendiaron su propia capital antes de entregársela al enemigo. Pierre, en un intento de acercarse al sufrimiento del pueblo, de entender la verdadera esencia de la vida, se quedó en Moscú en el peor momento posible. Fue capturado por los franceses y marchó con ellos como prisionero, presenciando de cerca la miseria de la guerra, la crudeza de la muerte y la inesperada bondad que podía encontrarse incluso en los peores momentos. Andrei, gravemente herido en combate, fue llevado a un refugio improvisado donde por capricho del destino volvió a encontrarse con Natasha. Su amor, roto por las circunstancias, renació en un momento de dolor y redención. Pero el destino es cruel y la muerte implacable. Andrei murió con Natasha a su lado, sosteniendo su mano en un gesto de amor puro y sincero. El regreso de la paz. Napoleón, derrotado por el frío y la resistencia rusa, emprendió su retirada. Lo que había sido un ejército invencible se convirtió en una sombra de lo que fue. Moscú quedó en ruinas, pero Rusia permaneció firme y su pueblo, a pesar de las heridas, se mantuvo en pie. Pierre, tras haber sobrevivido a su cautiverio, regresó a casa con un corazón transformado. Ya no buscaba respuestas en libros ni en sociedades secretas, sino en la vida misma. Y en Natasha encontró la esperanza, la posibilidad de un nuevo comienzo. Ella ya no era la joven despreocupada que una vez había corrido por los jardines nevados. Había madurado a través del sufrimiento. Su amor por Andrei la había cambiado y la guerra le había enseñado la fragilidad de la vida. Pero en Pierre halló algo que jamás había esperado, la promesa de un amor sereno y verdadero. Con el tiempo, Natasha y Pierre formaron una familia alejados de la vanidad y la superficialidad de la nobleza. Pierre había encontrado por fin su propósito
y Natasha su paz. La guerra había quedado atrás y con ella los sueños de juventud y las ilusiones rotas, pero lo que quedó fue más fuerte, la certeza de que el amor y la bondad podían resistir cualquier tempestad. Bajo la luz de un cielo estrellado, Rusia se cubrió de nieve una vez más. Sus campos, que habían sido testigos de tanta sangre, ahora descansaban en el silencio invernal. En una casa iluminada por una chimenea, Natasha, con su esposo y sus hijos, sonreía. Pierre la miraba con la ternura de quien ha encontrado su hogar, y en su interior sabía que todo lo que había vivido, la guerra, la desesperanza, las pérdidas, había valido la pena para llegar hasta ahí. Porque al final, la vida no es solo guerra, también es paz.